Vamos a hablar de la confianza del empresario. La semana pasada, Laura, compartíamos el índice de confianza del consumidor que lo mostraba con números rojos, el más negativo de la última década. ¿Qué pasa cuando se le pregunta a los empresarios cuál es el clima de negocios? Ahí vemos muchas nubes. Nubes en el horizonte. Estamos hablando de la encuesta de expectativas que publica la consultora Deloitte, la hace 2 veces al año y hoy dio a conocer qué piensan las empresas uruguayas. Acá es importante que sepamos que la contestan más de 300 empresas de tamaño mediano y grande, tanto de Montevideo como en el interior, de capitales nacionales, extranjeros, bastante representativo de todos los sectores de actividad, es decir, que es una muestra que se puede extrapolar. Lamentablemente, es como lo dice esta placa, se está deteriorando el clima de negocios en el Uruguay, así lo mencionan los empresarios, y se les pregunta sobre la marcha de la economía, de su propia empresa, sobre las perspectivas de empleo. Miren lo que dicen sobre la economía, para empezar. En primer lugar, cuando se les pregunta cómo está la economía hoy frente a un año atrás, fíjense, el 81% considera que la economía hoy está peor que hace un año y solo un 2% dice que la economía está mejor que hace un año atrás. Esto da muy parecido a la época del año 2015, cuando se produjo un estancamiento económico en el Uruguay. Pero no solo eso, también se le pregunta a los empresarios cómo ven la economía el año que viene, que bueno, este año ya está terminando, a ver qué pasa rumbo al año que viene. Fíjense, lamentablemente también hay un alto porcentaje, un 61%, que opina que la economía el año que viene va a empeorar y solo un 5% cree que va a mejorar, 34% dice va a estar igual. Entonces, Laura, el clima de negocios, negativo. Se deteriora. Sin lugar a dudas, también se deteriora porque estos empresarios dicen, bueno, no es un buen momento para invertir, para generar más empleo, para producir más, ven bajo el volumen de negocios. Miren lo que contestan cuando se les pregunta específicamente si el clima de negocios es bueno, es favorable a la inversión y al tomar el riesgo del capital privado, ¿no es cierto? Fíjense, un 26% considera que el clima de negocios actual está siendo malo. Hay una porción pequeña que cree que es muy malo y la gran mayoría dice, estamos viviendo un clima de negocios regular, solo un 8% considera que el clima de negocios es bueno, nadie dice muy bueno, que también era otra opción a contestar. Y cuando se les pregunta qué pasa con esto rumbo al año que viene, más de la mitad contesta que este clima de negocios va a estar peor el año que viene. Claro, cuando se lo saca de las preguntas económicas y de la situación de contexto económico y se va a la empresa propia, ¿qué perspectivas tienen para su propia empresa? Bueno, con las empresas también se da que cuando se pregunta sobre ellos mismos, también hay un deterioro respecto a la encuesta anterior que fue en abril, se hacen en abril y en octubre. Y se le pregunta específicamente si empiezan a invertir más, si empiezan a producir más, si van a generar más empleo, cómo va a estar la rentabilidad. Más de la mitad de los encuestados dice que la rentabilidad de este año ya es inferior a la del año pasado. Y respecto al año que viene, esto es lo que contestan sobre producción, empleo y rentabilidad. A nivel de producción, solo un 26% considera que va a aumentar su producción el año que viene, 57% va a mantenerse igual y un 16% va a reducir la producción. En rentabilidad la cuestión está más complicada. Solo un 20% cree que su rentabilidad de negocios va a aumentar el año que viene. Cuestión fundamental para promover la inversión, el crecimiento, ¿no? Y un 36% considera que la rentabilidad va a verse disminuida. Y el tema más preocupante, Claudia, como siempre, empleo. ¿Qué va a pasar con la generación de empleo? Fíjate, solamente un 5% de las empresas encuestadas considera que va a aumentar su plantilla laboral el año que viene. Bien. 60% la mantiene, 35% piensa reducirla. Estamos con una tasa de desempleo en Uruguay cercana al 9%, es decir, que es una situación que preocupa. Y entonces, ¿qué pasa con la economía? ¿Cómo impactan todos estos números en la economía en los próximos meses, en el próximo año? Yo creo que esto es muy coincidente con lo que vienen diciendo los distintos analistas económicos acerca de qué va a pasar con el PBI el año que viene. Todos ya aseguran, y no se discute, que el año que viene el PBI va a crecer menos que este año, pero incluso han habido reducciones en el ratio ese de crecimiento de la actividad económica que se prevé para el año que viene y hoy por hoy en las consultoras privadas están previendo un crecimiento del PBI que va entre 0,6 y 1,5% como máximo, es decir que realmente una desaceleración muy importante. Laura, hasta la semana próxima.